Gracias por acompañarnos una vez más en este evento especial titulado La Tormenta Perfecta, Manual de Supervivencia. Saludamos a la familia Sendros, Tomás y Raquel Sendros, desde Sugar Valley, Georgia, Estados Unidos. Un abrazo desde aquí. Nos envían también saludos desde Pelayos de la Presa. Javier diciendo gracias por el programa, que Dios lo bendiga, y envía también una de las preguntas que haremos ahora. Agradecemos los saludos que nos llegan desde Alemania, Cantabria, Asturias, Lérida, Madrid, Tarragona, Puerto Rico, Barcelona, Estados Unidos, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Coruña, Vigo, Castellón, Santander, Alicante, Santiago de Compostela, Valencia, Canarias, Huesca y Perú. Un abrazo desde aquí. Gracias por acompañarnos. Y tenemos hoy con nosotros a Antonio Lerma, periodista. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y han entrado preguntas especiales para periodistas. Esperemos que sea el programa de hoy tan interesante como el del otro día. Estupendo. Y tenemos también a Carlos Catalán, profesor de teología. Gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí una vez más. Gracias. Estupendo. Pues vamos allá con la primera pregunta que nos llega desde Pelayos de la Presa, diciendo, ¿no pueden basarse los cambios que realiza la Iglesia Católica en esas palabras de Cristo que dicen: lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo? Ayer hablábamos de que la autoridad de la Iglesia Católica había consumado el cambio litúrgico del sábado al domingo, para que fuese el domingo el día de reposo. Y aquí Javier nos argumenta con este versículo que dice Jesús: lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Ayer esta pregunta quedó en el aire, y es verdad que el texto en el que se basa, Mateo 16-19, parece que las llaves del reino de los cielos son entregadas a Pedro, y luego viene esta declaración. Pero en Mateo 18, versículos 18 y 19, esa misma declaración es aplicada al resto de los discípulos. Así que, bueno, es un texto en el que algunos pretenden basar la supremacía de Pedro en el gobierno de la Iglesia, pero Jesús le ha hablado a Pedro y le ha hablado también al grupo. Por otra parte, lo de el texto mismo hay que matizarlo, porque lo que dice en realidad la traducción sería lo que habrá sido atado en el cielo. Le podemos dar la vuelta a esto, porque lo que no tendría sentido es que la Iglesia tuviera más autoridad que Dios. Así que si yo me pongo de acuerdo aquí contigo, o nosotros nos ponemos de acuerdo, Dios tiene que darnos la razón porque nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, sería un absurdo. ¿Verdad? Pero es lo que algunos podrían aplicar a la Iglesia, ¿no? Pues la Iglesia ha recibido esta autoridad, y si nosotros decidimos hacer un cambio, pues en las Cortes Celestiales tendrán que aplicarlo. Pero lo que dice el texto es que lo que ha sido atado en el cielo, la Iglesia debe reflejarlo. Así que, en una frase podríamos resumir: la Iglesia en la tierra lleva a cabo las decisiones del cielo, no el cielo el que ratifica la decisión de la Iglesia. Es un poco al revés. Claro que la Iglesia tiene una autoridad, podríamos cambiar la palabra, una responsabilidad. Nosotros hemos recibido, ayer citamos el texto de Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia? Velar para que las doctrinas, la verdad enseñada por Jesús, no se corrompa. En el mensaje de las iglesias en Apocalipsis hay algunos mensajes dedicados precisamente a corregir errores que la Iglesia está consintiendo. Esta es la responsabilidad, más que autoridad, que la Iglesia ha recibido. Por supuesto, también tiene una normativa que aplicar sobre cómo hacer las cosas, sobre cómo funcionamos. Ese tipo de responsabilidad se puede entender en la Iglesia, porque siempre estará buscando la voluntad de Dios, que ya ha sido reflejada en la Biblia. Así que ese texto, empleado de mala manera, puede darle a la Iglesia una importancia que no tiene. La Iglesia siempre está debajo de Dios. Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza, nosotros obedecemos, ¿no? O sea, entiendo que se refiere más a la cuestión de normas, por ejemplo, que a temas de principio. Normas, los principios los encontramos en la Biblia, y las normas es un poco de funcionamiento, sí, lógicamente, y mantener la pureza de la verdad, que se han de ir aplicando en el tiempo en el que vivimos también. Entiendo. Está bien. Estupendo. Tenemos aquí una pregunta para Antonio como periodista. Dice: Google nos ha traído la libertad de información,
ya no es posible que una autoridad nos manipule. Bueno, para empezar, Google no nos ha traído la información, ¿entiendes? En todo caso, sería, en nuestro caso, la Constitución establece que tenemos derecho a estar informados y a ser informados, o sea, para empezar, ¿no? Y hay un principio en las Naciones Unidas que es igual, que la información, el acceso a la información es un derecho de cada persona. Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa sobre esto, bueno, que se podría hacer un poco largo, sobre todo hay que tener en cuenta que la información, desgraciadamente, está en manos de poca gente o de multinacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos, datos del 2010, 14-15, la información, digámoslo así, el entretenimiento, la información y la formación, que es lo que los medios de comunicación tienen que dar, el 96% está en manos de 4 holdings. Entonces, claro, aquí en España la información está en manos de corporaciones mediáticas, como pueden ser en nuestro caso pues el Grupo Prisa, tiene radio, televisión y prensa, el Grupo Planeta, Mediaset, Vocento y hasta la Conferencia Episcopal. Entonces, aparte de eso, pues hay algunas iniciativas que son pequeñas dentro de lo que es el espectro de información o informativo dentro de nuestro país. Entonces, claro, es cierto que Google, entiendo que la persona que nos hace la pregunta, a mí me gustaría hablar más de Internet, ¿no? Cuando llega Internet, de alguna manera, democratiza el acceso a la información. ¿Por qué? Porque yo dejo de ser consumidor delante de estas corporaciones y puedo ser productor o generador de información. Tú puedes publicar. Exactamente. Tú puedes publicar a través de Facebook, de Twitter, de estas grandes plataformas, redes sociales, de YouTube, y entonces yo puedo generar información y además puedo generar opinión también. Gracias a eso hay que reconocer que las revoluciones, por ejemplo, en la primavera árabe, cuando empezó en Túnez, en Argelia y en Egipto y tal, todo ese movimiento se llevó gracias a Twitter. Pero no olvidemos que hay países, por no decir todos los países, hay países en el mundo que controlan sus movimientos informativos. Y entonces, claro, no lo mismo la libertad informativa que puede haber en China o en Corea del Norte, ¿no?, como paradigmas de países, a los que puede haber en otros países, aún habiendo control. Aquí en España, por ejemplo, que hay libertad de información, o en Estados Unidos, ¿no?, como un paradigma. Pero bueno, si un caso se sale de nuevo alguna pregunta, matizamos un poco más. A mí me preocupa este tema porque en el contexto de la tormenta perfecta que estamos viendo esta semana, vemos en la Escritura que todos adoran a la bestia, que parece que todos están de acuerdo y lo tienen claro, y como hay problemas ecológicos, etcétera, pues hacen un frente común y ceden una parte de su libertad, buscando una seguridad, un poco resolver los problemas, y hay un grupo religioso que quieren ser fieles a Dios, pero la Biblia los presenta como perseguidos. O sea, para que la sociedad esté de acuerdo en que se persiga a una minoría religiosa, se ha tenido que actuar sobre la opinión pública. Evidentemente, y la opinión pública, nos guste o no, es manipulable. La opinión pública, y esto ya lo comentamos el día anterior que estuve yo, es manipulable. Lo que sí me gustaría decir, yo hablar de la bestia dentro de mi sector pues no tiene mucha lógica, pero sí que puedo dar alguna información que me parece bestial, en el sentido de que, y hablando del pacto, ¿no?, que es un tema que hoy está presente. Nosotros cuando, bueno, todos nuestros amigos que nos están escuchando lo sabrán, uno acepta poder entrar en estos canales si aceptas todo el manejo de las cookies famosas, ¿no? En Facebook igual, tienes que dar tu información, tu correo, tu nombre. Es cierto que te puedes inventar la información, es cierto, pero también lo vas a hacer en Twitter y lo vas a hacer en otras plataformas, en YouTube, pero nosotros estamos cediendo información. Debemos tener en cuenta que toda esa información privada, una vez que entra en Internet,
deja de ser privada y se convierte en pública. Y además es incontrolable. Y sí que me gustaría mencionar, aunque sea brevemente, la noticia desgraciada de hoy y de ayer, de esta joven que debido a un vídeo que hizo en su juventud y que lo compartió en ese momento, estoy resumiendo la noticia, lo compartió en ese momento con una persona querida, un vídeo con una connotación sensual y de una alta carga erótica, pues esta pareja se separa y entonces pues que este hombre despechado un poco así, porque parece ser que intentaba restablecer de nuevo relación cuando ella ya estaba casada y creo que hasta tenía 2 hijos, bueno, la presión ha sido tal que ella se ha suicidado. Entonces vemos ahí que la información, una vez que entra en Internet, ya deja de ser nuestra. Entonces, derecho a la información tenemos y derecho de producir información también, pero no olvidemos que hay grandes holdings, hay grandes multinacionales que de alguna manera controlan el 90-95% de toda la información que se hace. Desgraciadamente nosotros participamos en eso cediendo nuestros derechos. Yo me bajé hace tiempo, que ahora no lo tengo por capacidad de mi teléfono, una linterna. A veces, no sé si tenéis esa aplicación, es una linterna. Para tener la linterna en mi móvil tuve que dar mi correo, mi nombre y mi fecha de nacimiento. Digo, yo para una linterna tengo que dar mi correo y tal. Bueno, pues sí, porque todo eso, luego hablaremos si surge el tema, tampoco quiero ahora centralizarlo conmigo, está muy interesante. Que cedemos información. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene de que una fuerza dominante controle a la multitud? Pues, podríamos hacer reflexión de eso, ¿no? ¿Qué es lo que busca? ¿Más control? Sí, puede ser que busque más control, pero ¿más control para qué? ¿Para controlar la opinión y el sistema de vida? Pues puede ser. Yo reflexionaba, digo, no será, básicamente las fuerzas dominantes, gobiernos, ejércitos en otras épocas y tal, de alguna manera lo que buscan es riqueza y control y poder. Entonces, claro, cuando uno es dominado y entras en el juego, en nuestro caso, hablando de las redes, voluntariamente, resulta que el que no entra, porque no quiere participar en ello, o primero es excluido, y recordaréis cuando Internet, pues hará unos 25 años, ¿no?, que está entre nosotros, cuando te decía, no, es que si no estás en Internet no existes, no, si no tienes una página web no existe, hablando de empresas y tal. Pero ahora en las redes sociales, si no tienes un perfil en alguna red social, es que no existes, como el WhatsApp. ¿Quién no utiliza hoy en día el WhatsApp? Pero para tener WhatsApp hemos tenido que dar el teléfono. WhatsApp lo compró Facebook y ahora tiene nuestra dirección, fecha de nacimiento y tal, y nuestro teléfono, si no lo habíamos dado en Facebook, que no era obligatorio, pero ya lo tiene. Y nuestra cuenta bancaria. Y nuestra cuenta bancaria, exactamente. Que ahora está de moda para los cumpleaños, claro. Recoger Entonces, dinero, pero... ¿para qué quieren las grandes multinacionales? Primero, por 2 cosas, porque todo eso tiene un valor. Un valor que hoy en día se llama Big Data. Todo eso tiene un valor que se vende. Entonces nos hemos convertido ante un servicio gratuito, que a veces pensamos, es que la información, los periódicos y tal, la televisión la vemos gratis. Ante una información gratuita, la moneda de cambio somos nosotros. Nuestra intimidad, ¿eh? Exactamente. Sí, entonces, claro, ahí hay un control. Por eso, aunque no sea el tema de hoy, disculpadme, porque no sé si me vais a volver a invitar, no lo sé, pero sí, aprovecho un minuto más y ya está. Por eso, cuando hablamos a veces de las persecuciones de la bestia y tal, que en el tema se enfoca y tal, yo a veces pienso, pero a mí realmente eso no me preocupa. Si yo ya he dado mi privacidad, si ya saben todo. Si ya saben todo, ahora mismo saben dónde estoy, porque en mi teléfono, que lo he dejado allí fuera, está activado mi Bluetooth y mi GPS, y saben dónde estoy. Gracias a ello también hay que decir que algunos crímenes se han podido resolver gracias a la geolocalización de los móviles. Entonces, dices, bueno, pues no tengamos móvil, vale, pues entonces no tienes WhatsApp, ¿cómo te comunicas con la gente? ¿Quién escribe una carta ya hoy en día? Pero nos escriben constantemente. Si ahora tú y yo hablamos de una batidora, dentro de un rato yo abro mi móvil y en Facebook o en las redes ya me aparece publicidad de batidoras. Publicidad personalizada. Entonces, claro,
es esto, eso son las cookies. Buscas, ahora vendrá época de vacaciones, ¿no? Viajes. Buscas un viaje a Grecia, por ejemplo, y al día siguiente ya te están entrando hoteles de Grecia. Digo, esta gente como es que lo saben todo. Entonces, yo digo, ¿me preocupa la bestia, la persecución y tal? Relativamente, yo soy creyente, soy cristiano y conozco la profecía, pero por otro lado me pregunto, bueno, pero ¿qué más quieren saber de mí? Si ya lo saben todo. Saben cuánto dinero tengo en el banco, saben qué enfermedades tengo, porque eso ya está todo informatizado, saben si tengo el hígado mal o bien, saben qué multas puedo tener, si soy una persona que bebe, si soy una persona que fuma, saben cuántos hijos tengo, qué edades tienen, dónde vivo, cómo me muevo, dónde me muevo, qué es lo que como. Si es que lo saben todo. Entonces yo me pregunto, bueno, pues... Sí, qué duda cabe que vivimos un momento de la historia como nunca antes ha existido. Ajá. Sí, a mí más que preocuparme, yo estoy un poco contigo, ¿no? Ayer también hablábamos de que no me gusta sufrir por adelantado. Yo sé que para llegar a la vida eterna antes hay una serie de cosas feas que van a pasar. Sí, pero lo que estamos hablando ahora nos demuestra que si ha sido fácil en el pasado manipular a la sociedad, veamos la época de Hitler, la propaganda de Goebbels y tal, ahora con los medios que hay, generar una mentira sobre una minoría, las minorías ya somos miradas de reojo porque, claro, todo lo desconocido ya genera inseguridad y miedo. Claro, todo lo que es minoría religiosa, hablando con claridad, como ayer se pudo hacer, sobre una mayoría, pues claro, es recibir todos los tomates posibles. Sí. Has hablado de Goebbels, muy bien. Sí, Goebbels decía, di una mentira 1000 veces y la convertimos en una verdad. Hoy en día ya no falta. Mira, ahí me he traído que te lo he comentado, ¿no? El fake news. Hoy en día ya no hace falta, porque sabes quién comparte... Bueno, no vendo el libro, que dice que siempre me parece un libro muy interesante. Fake news, la verdad de las noticias. De las noticias, exactamente. Y cuando llegan... ¿Quién participa? ¿Quién hace viral hoy en día una fake news? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Todos. Somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, los culpables de que la información... El otro día te comenté, he leído que para el 2030, me parece un poco exagerado, pero bueno, lo he leído. Además en prensa, ¿no? Que, bueno, no lo he leído en el Facebook, lo he leído en un periódico. Dice un autor, no recuerdo su nombre, que dice, para el 2030 el 90% de las informaciones que recibiremos por redes sociales son falsas. Fíjate. Entonces, es que, bueno, tendremos que volver a los periódicos, que también a veces no son muy fiables, hay que conocer su editorial, ¿no? Entonces, bueno, disculpa. Un sistema muy interesante. Un sistema, no, precisamente hemos invitado a un periodista porque forma parte de los eventos finales que dibujan la Biblia, cómo la población es llevada a pensar que esos cristianos son muy malos, incluso apoyan una persecución, que hoy en día parece de locos. Piensas, esto no puede pasar, los derechos humanos, la Constitución, la libertad religiosa, pero ya hemos visto por experiencia que los derechos humanos se van al traste en cuestión de minutos. Por tema de seguridad. Sí, sí, y seguridad. Todos recordamos las torres en Nueva York, cuando aquello desgraciadamente ocurrió, y lo del Pentágono y otros sitios, automáticamente al día siguiente una ley en Estados Unidos, las libertades de reunión, se restringen, pero de un día para otro. ¿Quién diría que en el 89 el muro de Berlín en 2 noches iba a caer? Nadie. Había muchos japoneses y muchos orientales que vivían en Estados Unidos, pero un día Japón bombardeó Pearl Harbor. En esa misma noche, miles y miles de orientales, que algunos habían nacido en Estados Unidos, fueron confinados en campos de concentración, que eran los campos de béisbol. Les llamaban los japos. A punta de metralleta. Y ahí estuvieron meses y no podían comunicarse con nadie. Y eran tratados como prisioneros. Eran campos de concentración. Bueno, ¿y la noche de los cristales rotos? En una sola noche perdieron todos sus derechos civiles. Y la población lo apoyó. Y esto puede suceder en los eventos que describe la Biblia. Totalmente. La noche de los cristales rotos pasó igual en Alemania. Los judíos pasaron de un día para otro a ser perseguidos y tuvieron que abandonarlo todo. Entonces, bueno, seguramente profetizado está, pero yo vuelvo a insistir, o sea, es que ya saben todo de nosotros, o sea... Saben todo. Antonio, mira, yo he hecho los deberes también y la verdad es que a mí me impresionó cuando estaba en Estados Unidos, hubo una maestra
que se opuso a que pusieran un vídeo porno, entre comillas, en la escuela, una escuela pública, porque ella decía, vamos a ver, somos una familia cristiana, yo le explico las cosas, tenemos libros, pero por favor no pongáis esta película, porque es que los chavales están hormonados, súper hormonados, y eso se van a poner como motos. Y el profesor se puso duro, pondremos el vídeo, y dice, bueno, mi chico no irá ese día, no quiero que vea una pareja haciendo el amor, no hace falta que lo vea. Y varios padres apoyaron eso y decidieron no llevar. El director del colegio se puso firme y llamó a la policía y dijo, aquí hay una secta que está cortando la educación de su hijo y pueden perder la patria potestad de sus hijos. Se complicó la cosa, ella se mantuvo firme, todos los demás padres se echaron atrás y sus niños fueron a ver la película sexual didáctica y ella se mantuvo, perdió la patria potestad de su hijo. Cuando fue a juicio no lo tuvo nada fácil, cuidado, porque el juez había dado una orden a Google y Google, el juez tenía ahí todos los clics que esa señora había hecho en Internet en los últimos años. Y os estoy hablando del año 2007, 2008, que yo vivía allá. ¿Cómo no será ahora? Te pueden sacar todos los clics que has hecho. Sí. Y esa señora había hecho clics en algunas páginas web religiosas que a lo mejor no compartía, pero que la comprometían. Es decir, ellos saben cada clic, saben tus preferencias, saben lo que lees, lo que no lees, lo que compras, lo que no compras, a dónde piensas viajar. Es una época de un control, yo diría, casi absoluto. Es una realidad. Por ejemplo, en Facebook, se dice en Facebook, cuando haces un like, Facebook sabe lo mismo que tus padres de ti. Cuando haces 2 likes, Facebook sabe lo mismo que sabes tú de ti. Y cuando haces 3 likes, Facebook sabe más de ti que tú mismo. Porque es que a ti se olvida. La memoria te traiciona, pero Facebook no, es lo que tú dices. Sí. Facebook te saca una fotografía de hace 10 años. Yo en mi Facebook, que lo tengo evidentemente como periodista, pero soy consciente de lo que tengo entre manos, hace un tiempo, que por cierto, creo que me pusiste un like tú. Y yo escribía, digo, me alegro que mi adolescencia pasara en los años 70, porque en aquella época no quedó nada grabado de las locuras que pude hacer. Porque es que hoy en día, hoy en día es que la juventud, hace 2 días, no sé si habéis oído que ha habido un grupo de chavales en un colegio, al margen de la noticia desgraciada de la chica esta que se ha suicidado, que ellos mismos participaban en vídeos, el famoso sexting que le llaman, en vídeos sexuales, y entonces los compartían entre ellos en la escuela. Entonces, claro, es que los jóvenes hoy en día no son conscientes de que eso quedará ahí para toda la vida y es prácticamente imposible borrar. Porque y tú lo olvidarás, pero Facebook no lo olvidará. Para usar el sistema cedemos los derechos. Exactamente. Se dice que hoy en día la mentira más frecuente es: he leído y acepto las condiciones de uso. Y haces clic, pero ni las has leído ni las querrías aceptar. Exactamente, pero no te toca otras, porque hay que reconocer que Internet, y aquí hago una defensa, Internet tiene muchas cosas buenas. Sí, sin duda. Es una herramienta buena. Lo que pasa es que, como todo, pues hay que saberlo utilizar y hay que saber por dónde camina uno. Por supuesto, ya no hace falta fe para entender que el mundo será llevado a odiar a una minoría religiosa, incluso a perseguirla. No se necesitan para eso milagros, sino que simplemente es conocer que las herramientas están ya en esas manos. Dice aquí esta pregunta: esta santificación de la que han hablado, ¿cómo es? ¿Es vivir como unos monjes? En la Biblia la palabra santo o santa creo que la mayoría de la cristiandad no la entiende. Santo significa apartado para un uso concreto. Entonces la Biblia llama santos a los hijos de Dios porque deciden andar según las directrices que Dios les ofrece para sus vidas. Y son considerados santos solo por el hecho de tomar la decisión de seguir a su Dios.
eso no les convierte en personas impecables, que hay un concepto un poco erróneo, heredado ya pues de muchos años por el catolicismo o por otros conceptos, ¿no?, ajenos al cristianismo incluso. El santo es una persona normal, según la Biblia, pero dedicada a Dios. La santidad, andar en santidad, es andar según la voluntad de Dios, según lo que tú lees en la Biblia y crees que es útil y aplicable a tu vida, y pides a Dios incluso la voluntad de poderlo hacer, porque como dice Pablo, a veces quieres hacerlo y te sale al revés, pero tú eres consciente de que aquello te conviene y sigues pidiendo a Dios el poder de hacerlo. Entonces, vivir una vida santa no significa tampoco, como se ha entendido en una época de la cristiandad, vivir apartado en un monasterio. ¿Verdad? Cerrado allí para que nada te afecte. Claro, si no te relacionas con nadie nunca tendrás ningún problema, pero no podemos vivir en una vitrina. Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, está en la palabra. Entonces, Jesús no quería que viviéramos aislados del mundo. Yo creo que Dios ha dado al ser humano un taller primero, que es el hogar, el taller donde uno practica el ser persona, donde uno se relaciona con su padre, con su madre, con sus hermanos, si los tiene, con la abuela, con el tío, con la tía. Y uno practica las relaciones, uno crece en el hogar, es un taller. La iglesia es otro taller. Si precisamente Dios nos ha concebido para estar juntos. Entonces, la santidad la construimos juntos. Tú me ayudas a mí a ser mejor persona y yo trato de ayudarte a ti desde el respeto y la humildad. Si alguna vez cometo un error, me dices, Carlos, mira, no quiero... Pero yo creo que te has pasado un poco. Y digo, es verdad, se me ha ido la cabeza. Ese es el espíritu que Dios quiere que practiquemos. Y juntos construimos una santidad, pero no es... Así es, y eso es ser santo, no estar en una capilla, ¿verdad? Sí, una horda, ni flagelándonos tampoco. Así es. Por estar quizá nosotros en un país de tradición católica, se le ha dado a la palabra santo el sentido de alguien que después de muerto está en los cielos, tiene un carácter impecable, es una especie de superhombre o un hombre casi Dios. Yo quiero decir a los espectadores, si tú también tienes esa pregunta, yo te diría que quizá tú eres santo y no lo sabes. Quizá no te consideras un miembro de una iglesia, o quizá no asistes regularmente a una iglesia, pero quizá tú eres santo y no lo sabes, porque quizá tú eres una persona generosa, que elige el perdón antes que el rencor, que ha aprendido de Jesús a compartir, a ser generoso y a amar a las personas que le rodean, ¿verdad? Porque si te tomas en serio ese estilo de vida, tú eres santo en el sentido en el que la Biblia nos pide serlo. Seguir el ejemplo de Jesús en tu día a día, ¿verdad? Y tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿cómo ser santo en un mundo lleno de perversiones? Hombre, yo creo que es una decisión. Es una decisión, en primer lugar. Uno puede verse arrastrado por lo que tiene alrededor y decir es que todo el mundo hace lo mismo, no voy a ser yo el tonto que no lo haga, ¿no? O uno puede decir, mira, haga lo que haga la gente, yo quiero hacerlo bien porque yo quiero acostarme de noche y sentirme en paz conmigo mismo, que eso es básico, ¿no? A veces hay cosas a nuestro alrededor que podrían tentarnos. Bueno, pues el problema no está en las personas de alrededor, el problema está en mí. A lo mejor yo tengo que hacer una limpieza mental y decir cómo miro a las personas, cómo miro sus defectos, cómo miro a veces las cosas que, pues bueno, como decías tú antes, ¿no? Hasta para vender un coche, creo que esto lo hemos hablado antes del directo, hasta para vender un coche te venden el sexo, ¿no? Bueno, pues el sexo no es el problema es lo que hago yo con él. Entonces yo debo tener una mirada limpia. A mi alrededor pueden haber miles de personas en tono, en tendencia sexual o provocativa, pero yo debo tener una mirada limpia. No entiendo que las perversiones de alrededor me arrastren. Dios me ha dado libertad, me ha dado una conciencia. Y lo que no puede ser es que yo, ser humano, pensante e inteligente, diga, bueno, mira, me dejo llevar porque al fin y al cabo no puedo luchar con esto. Yo quiero vivir en paz. Yo en esta pregunta le dividiría en dos. Pero ¿cómo podemos vivir en este mundo? Eso es inevitable.
tenemos que vivir en este mundo. Tú lo has dicho, no te pido que los apartes del mundo, sino que los protejas del mal. Eso y la otra parte es la segunda parte de este mismo versículo. ¿En qué participamos? Allí la decisión es nuestra. Siempre. Es cierto que los medios y lo que nos rodea nos condiciona. Eso es cierto. Pero uno también puede tomar la decisión de alimentarse a través de la vista, en lo que vemos, lo que escuchamos, hasta lo que comemos y de cómo hablamos y las cosas que hacemos, o sea, prácticamente los 5 sentidos. Eso tenemos que tener decisión en ello. Porque es que si no tuviéramos la posibilidad de decidir en estos aspectos, oye, no seríamos culpables de cometer un delito ni de equivocarnos. Entonces, claro, no seríamos libres. Así que yo entiendo que todos tenemos la obligación y la responsabilidad de lo que hacemos, vemos, comemos, hasta respiramos y tal. Señor. Porque es que si no fuera así, a mí que no me acusen de nada, porque son las circunstancias que me han obligado a hacer esto. Y esto sabemos que desde un punto de vista espiritual cada uno será responsable de sus actos y de sus hechos, que desgraciadamente todo lo que hacemos tiene unas consecuencias, no solamente solo para nosotros, sino para el mundo que nos rodea. Entonces, de hecho, Jesús nació en un barrio malo. Oportunidades de pecar no le faltaron. No le faltaron. Exactamente. Hay 2 textos que resumen muy bien la pregunta anterior y van en la misma línea. Dice en Romanos 2, capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, dice algunas traducciones, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo insiste en esta idea y en Efesios capítulo 4 vuelve a retomar la idea, versículos 22, 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, versículo 24, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que me parece este es el secreto, lo que tú decías. Yo tengo que renovarme, tengo que cuestionarme a mí mismo de vez en cuando, que a veces, yo creo que a veces se nos pega algo de la suciedad del camino a todos, ¿no? Y te puedes ver haciendo algo que no pensabas y dices, a ver, ¿y esto es por qué lo he hecho? Está claro. Y si me permitís traerlo a mi campo, cuando uno participa en una red social o en un canal de lo que sea, que son medios, y podríamos decir que son neutros, yo no lo creo, pero la explicación es un poco larga, son neutros, somos responsables de lo que compartimos ahí, cualquier tipo de información. Es cierto que antes hemos tenido que acertar las cookies y dar nuestro teléfono y tal, pero es lo mismo nos pasa aquí. Es cierto que este mundo nos condiciona, eso es cierto, pero ¿somos responsables de la información que ponemos en redes? Sí, claro. De la misma manera que somos responsables de nuestros actos. Sí, señor. Si uno se pasa un stop, lógicamente te van a multar, y si provocas un accidente o una muerte, imagínate. Te pones en peligro. Entonces, claro, hay unas normativas que hay que cumplir. No te puedes excusar y decir, no, es que no lo vi, es que... No, el stop está ahí, tú tienes que respetarlo. Pues aquí pasa igual, o sea, los medios son los que son y tú puedes participar. De hecho, yo animo a que la gente participe. De hecho, gracias a los medios nos pueden ver hoy en día en casa. Claro. Pero claro, podemos hacer un programa de estas características o podemos ver otros programas de otros contenidos. Está claro que lo que estamos diciendo está produciendo impacto, porque aquí nos escribe, fíjate, dice aquí: hola, buenas, me llamo José Trompeta, tengo Facebook y ahora tengo miedo por la gran información que estáis contando. Dice, me lo borro ahora mismo. Un saludo. No, ¿Cómo has dicho que se llama, perdona? José Trompeta. José, no borres el Facebook, por favor. Sea que lo borre o no lo borre, está claro que no somos normalmente conscientes de esta realidad que estamos explicando aquí, y la gente debe saber. Luego, que se borren o no se borren ya es la libertad de cada uno, pero yo no voy a borrar mi Facebook, pero desde luego no se suele conocer estas cosas que estamos contando y deberían ser, deberíamos ser conscientes, entiendo, ¿no? Yo con mis comentarios lo único que intento, evidentemente, no convencer a nadie, pero sí hacer reflexionar y en todo caso dar algunos elementos para que la gente diga, oye, pues es verdad, no había caído en el detalle. Pero, lógicamente, Facebook es un canal perfecto.
Yo tengo un hijo que vive en el extranjero y a mí el WhatsApp me va muy bien para las videoconferencias y el Facebook para ver fotografías de él y tal, y me va perfecto. Lo único que digo, seamos responsables en su uso y seamos conscientes de que cualquier cosa privada que nosotros coloquemos en Facebook o en otra red social, es igual, automáticamente deja de ser de nuestra propiedad. Y ya no es privado, ya es público. Entonces, lo único que digo, sensatez, y bueno, podríamos hablar, oye, invítame un día para hablar de Facebook. Y hablaremos un poco largo y tendido. Claro que sí, claro que porque es muy interesante, pero bueno. No sé, Carlos, si tú habías terminado lo que estabas explicando. Bueno, de los versículos has dicho que había 2. Sí, creo que llegaste a leer Romanos uno. 12:2 y Efesios 4, los he leído los dos. Ah, sí. vale, vale. Los he leído De los acuerdo. dos. Pues mira, en la misma línea están entrando comentarios aquí. Por ejemplo, dice, ¿en base a qué podemos filtrar la información para saber cuál es verdad y cuál no? La enlazo con otra pregunta que nos envían que dice, ¿creéis que los gobiernos saben y utilizan las fake news como arma para controlar a la población? Directamente a la segunda, sí. Sin duda, sí. Y esto lo vemos en, bueno, creo que se ha hablado mucho en los medios de comunicación de las últimas elecciones en Estados Unidos, donde se presentaba Hillary Clinton y Trump. Bueno, ahí está claro que hubo una intervención por parte, se sabe, se supone, no estoy diciendo nada que no haya leído en medios, que desde Estados Unidos ha habido varias empresas con, bueno, con intención de influir. Entonces es aquello que tú lanzas una mentira que cuando se repita 1000 veces se convierte en verdad. Pero el problema, y vuelvo a decir, que los mayores, entenderme, responsables de la viralización de las fake news somos nosotros mismos. Cuando a ti te llega una información, claro, el oyente nos pregunta, claro, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? Es cierto que yo, por mi formación, pues tengo algún criterio. Yo el primer criterio que le diría a esta persona es que fue el que a mí se me dio cuando empecé los estudios, lea diferentes periódicos y vea diferentes canales. Sí. Y escuche diferentes canales. Escuche desde la COPE hasta Radio María, si quiere, me da lo mismo. Desde Radio María, la COPE, la SER, Onda Cero y Radio Nacional. Escuche de vez en cuando, vaya cambiando, no sea esclavo de un canal, ¿me entiendes? Yo es lo que hago, tengo ciertas horas del día y cambio de canal, porque la misma noticia cambia. Si es posible, hoy en día los periódicos están todos en digital. No hace falta comprarlos todos. Sí, no. Entonces, esto fue una profesora que tú conoces y tú también, Inés de Pose, que hace muchos años nos obligaba a leer prensa diferente y a traer noticias. Entonces, eso por lo menos te dará una visión más amplia. Y volviendo un poco al tema del día de hoy, tú como profesor de teología, yo creo que es un buen consejo para estudiantes de teología que tengamos diferentes versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces la traducción no es exactamente igual, aunque te digan lo mismo, pero hay palabras que están más adaptadas a nuestra mentalidad. Entonces yo les daría ese consejo base, que a mí me ha sido muy útil. No veamos siempre el mismo canal, ni escuchemos siempre la misma radio, porque además aquí en el libro este de la Facebook nos dice que las fake news. Fake news, perdona, ¿qué he dicho? Facebook. Sí, estoy con el Facebook. Bueno, ahora no encontré la página, pero que nos dice que uno de los problemas de las fake news es que el principio es que el corazón, o sea, nuestra mente le gusta escuchar opiniones afines a nuestras creencias. Entonces, claro, tú tienes un punto de vista respetable y entonces cuando encuentras a alguien que apoya, que argumenta en la misma línea que tú escuchas, quieres compartirlo y quieres escucharlo. Entonces, claro, te haces monolítico, monotema. Entonces, lo mejor es, escucha a alguien que diga la misma, pero con otras palabras, que diga otras cosas sobre un mismo hecho. Y eso te dará una visión mucho más amplia. Ahora mismo en España tenemos temas suficientemente importantes como para tener un buen criterio de ver
TV3, Radio Nacional, la SER y tal, porque las informaciones que se dan a veces son diferentes. Exacto. Entonces, eso te da una visión general. Así es, así es. Es un buen criterio, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha tenido bastantes preguntas este tema, bastante respuesta. Bueno. Hay aquí otra pregunta. Dice, se ha hablado mucho del pacto en este tema. ¿Qué es pactar con Dios? Mira, esto quería venir. Porque estamos ahora con noticias políticas, parece que pactarse a otra cosa, ¿no? Mira, a mí una cosa que me gusta mucho del tema del pacto en la Biblia es que es Dios el que toma la iniciativa de hacer pactos con el hombre. A mí esta idea me da mucha seguridad y me consuela mucho como creyente. Dios pacta con Noé, no va a volver a haber otro diluvio. Dios pacta con Abraham, serás padre de multitudes. Por la promesa hecha a Abraham se mantiene una fidelidad de Dios a ese pacto por encima de infidelidades de personajes puntuales, descendientes de Abraham, que a veces hacían cosas terribles, ¿no? Por las promesas que hace Dios al rey David, sus hijos que a veces no estaban, pues se mantiene también un poco. El pacto es algo que Dios hace conmigo, y si yo lo pienso, me da mucha esperanza, porque no depende de mi inestabilidad. Dios pacta y Dios cumple el pacto. Y Dios está siempre dispuesto a ofrecer al hombre la facilidad de andar en su camino y de la salvación. Me parece maravilloso. Si me permites, y además el pacto de Dios es un pacto que beneficia al hombre. No beneficia tanto a Dios. Eso es. Beneficia al hombre. Eso es. Y aquí quisiera decir que el pacto, el acuerdo que damos a las redes sociales cuando participamos es un pacto que beneficia a las redes sociales, no a nosotros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por marcar un poco la diferencia, ya que estamos en el tema. O sea, nosotros cedemos toda nuestra información para que ellos hagan negocio. En el caso de Dios, no. Él nos ha dado su pacto que Él cumple en beneficio a nosotros. Sí, así es. Quizá podríamos decir que, bueno, ese pacto con Dios es ponerse en manos de Dios, es aceptar, ¿no? Es aceptar. Hay muchas estelas en los museos que parecen los 10 mandamientos, son las típicas estelas de pacto, donde el emperador hace un pacto con un rey menor o con un gobernador de una comarca, con un pequeño rey. Es un pacto y se establecen unos mandamientos para que ese rey pequeño cumpla la ley del emperador. Y un poco en esa idea, Dios hace un pacto con Israel, ¿no? Moisés representa a Israel y él, el gran emperador del universo, hace un pacto. Dice, yo os voy a salvar, os voy a perdonar, os voy a dar vida eterna. Cumple mi ley, la ley de los seres perfectos. No mientas nunca. No robes, no mates, no adulteres. Sé como Dios, sé como Jesús, como si fueras un ser celestial. Inténtalo, porque en lo que tú no llegues, yo pondré la diferencia, te daré el éxito, te daré la victoria, te daré el perdón. Pero entra en pacto conmigo, inténtalo, dile que sí. ¿Cuántas veces, tú que me escuchas, has hecho clic en esa casilla acepto? Acepto cookies, acepto las normas, acepto las reglas en cualquier página web o aplicación. Dios te pide hoy que hagas clic. Acepto. Acepto tu amor, acepto tu ley, acepto tu sabiduría. Confío en ti. Podría ser una hermosa conclusión. Pacta con Dios. Acéptale. Vamos a tener ahora una oración pidiendo la lluvia tardía. Voy a rogar a Carlos que nos dirija en oración y te invito a ti a que te unas a nosotros en esta oración por el Espíritu Santo. Muy bien. Querido Señor, queremos darte muchas gracias por tu amor, por tu intención de ponernos la vida lo más fácil posible dentro de tu ley de amor que nos permitirá mejores relaciones. Señor, queremos estar unidos como lo estuvieron los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo. Queremos renovar en nuestra mente las ideas que a veces envejecen o enferman. Queremos, Señor, que tú nos dirijas. Queremos recibir esa lluvia tardía que tú prometes en tu palabra, esa bendición del Espíritu Santo en tu iglesia, en cada uno de tus hijos, que nos permita predicar y llegar hasta el final de la terminación de la obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Mañana en el mismo canal, a la misma hora.